versículo 12 y 13. 2 versículos nada más y llevamos 3 estudios, hermano. Bueno, gloria a Dios, qué bueno. Estamos en el estudio 23, ¿sí? Y vamos, les decía yo, la tercera parte, sé ejemplo y ocúpate. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Yo sé que Dios está tratando con todos en todo esto, ¿verdad? Y después le dice en el 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Hemos estado viendo a través de estos estudios muchas cosas de Timoteo, pero ya en el pasado vimos acerca de la lectura, la exhortación y la enseñanza, ¿sí? Vimos qué significa leer, no nada más es leer, leer, leer y ya, sino tenemos que leer, estudiar y escudriñar, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos enseñar, para que podamos exhortar y para que también podamos vivir lo que hemos aprendido, ¿sí? Vimos la diferencia también entre ocuparse y preocuparse, que muchas veces estamos más preocupados que ocupados, ¿sí? Vimos que probablemente también Timoteo estaba más preocupado por lo que iba a suceder cuando iba a llegar a la iglesia de Éfeso, sin saber que Dios tenía todo bajo control. Amén. Muchas veces así estamos preocupados, y si recibirán la palabra, y si harán caso, sin saber que Dios ya sabe todo lo que va a pasar. Él tiene todo bajo control, y por eso Pablo lo exhortó diciéndole, te ruego que vayas y que te ocupes. Ve y ocúpate. Vimos que preocupado significa inquietud o temor de algo que no sabes cómo se solucionará. Uy, ahora yo ando también con el trabalenguas. Y tampoco sabemos cómo va a resultar. Eso es la preocupación, ¿sí? Tenemos inquietud o temor sin saber que la solución ya está, ¿sí? Vimos que la preocupación se asocia con angustia, con inquietud de todo tipo. Recordemos lo que decía Timoteo, ¿no? A lo mejor dentro de su cabeza, y Pablo se adelanta y le dice, tú no te preocupes por tu juventud, porque Pablo sabía que probablemente se sentía tímido, se sentía inseguro por su falta de madurez literal, mas sin embargo tenía mucha madurez espiritual, ¿sí? Así que no te preocupes, Timoteo, si eres joven, si estás enfermo o que digas que no vas a poder. Dios pondrá las palabras que tú necesites decir, ¿sí? Preocuparse también vimos que es tener la alarma del cuerpo encendida antes de que ocurra lo que supuestamente se espera, ¿sí? O sea, andas con zozobra, con miedo, con terror, porque no sabes qué va a suceder y a veces esperamos lo peor y resulta que era lo mejor, ¿sí? También vimos que el preocuparse genera sustancias químicas en el cuerpo que son dañinas para la salud, como gastritis, colitis y todo lo que termina en itis. ¿Sí? Sí se acuerdan que vimos eso, ¿verdad? Vimos que vivir preocupado es vivir en sobresaltos y sin confianza en Dios. Ahorita unas hermanas compartían de que Pedro estaba dormido y la iglesia pues también está no dormida en cuestión de que no le interese nada, sino dormida en cuestión de que está confiada, tranquila, ¿sí? Sabe que el amado va a llegar, sabe que ya hemos sido comprados por la sangre de Cristo y que nadie nos quitará esa salvación, venga lo que venga. Entonces por eso estaban tranquilos, ¿sí? Y vivir preocupado es vivir sin confianza en Dios. Así que nosotros debemos ocuparnos en lo que Dios nos mandó a hacer y no estar preocupándonos si de verdad Dios nos mandó a hacer. ¿Estamos seguros de lo que Dios nos dijo? Vamos a ocuparnos, ¿sí? Porque recordemos que todo obra para bien, ¿sí? Que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal, y que para el cristiano el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que si nos apedrean, nos queman en leña verde, hacen de este cuerpo lo que quieran, que lo hagan, que lo hagan. Nosotros vamos a seguir hablando las verdades de Dios, aunque no le parezca a mucha gente, ¿sí? Vimos que a Pablo no le importaba ni se preocupaba por lo que le sucediera en esta vida, ¿sí? Ya fuera vivir o morir, él estaba seguro de su futuro. Y por eso es que decía, el morir es ganancia. Y así nosotros también debemos de decir lo mismo. Para nosotros el morir
es ganancia. Así es, amén. Pablo estaba ocupado en el ministerio para el cual fue llamado y quería que Timoteo, así como nosotros, también entendiéramos que Dios nos llamó con un propósito: ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿sí? Pablo sabía que la labor no era simple y que por esa razón le dice: no te preocupes y mejor ocúpate. Ocúpate en la que, en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Eso era lo que le dijo primero, porque sabía que de esa manera iba a poder confrontar a los que estaban en esa iglesia haciendo cosas que no eran agradables a Dios, herejías, fábulas, etcétera, ¿sí? Vimos y sabemos que la lectura y la enseñanza de la palabra no es opcional. No es de que, yo ya llegué a Cristo, yo no quiero leer la Biblia. Tenemos que leerla. Es un mandato, ¿sí? Por eso es que Pablo le dijo: ocúpate en la lectura y en la enseñanza. ¿Por qué? Porque es un mandato que tenemos. No es de que, no, yo no leo la Biblia, me da flojera. Es un mandato que tenemos. No es que, para eso está el pastor o para eso están los líderes, sino que el pueblo de Dios, recuerden lo que dijo en Oseas, que por eso pereció el pueblo de Dios, porque le faltó conocimiento. Mucha gente, de verdad, han sacado estadísticas de que menos del 50% de las personas que se dicen cristianas leen la Biblia. Menos del 20% de las personas que se dicen cristianas han leído toda la Biblia, ¿sí? Y un tanto por ciento grandísimo, no lo tengo aquí anotado, un tanto por ciento muy alto están en la total ignorancia de las Escrituras. En la total ignorancia. Incluso han creído herejías, ¿sí? Porque lo escuchan de otras personas y creen que Dios lo dijo, ¿sí? Gracias a Dios aquí ya sabemos que eso de ayúdate que Dios te ayudará no está en la Biblia. Pero hay mucha gente que todavía cree que está en la Biblia. Hay mucha gente predicando el evangelio, supuestamente allá afuera, diciendo: Dios te ama, pero lo que no ama es tu pecado, sin saber que eso Dios no lo dijo, eso lo dijo Gandhi. Y más sin embargo, por la ignorancia, por no querer leer las Escrituras, están cayendo en herejías. Y muchos que se dicen cristianos están haciendo lo mismo. Afuera vemos mucha gente que trae su cartel: Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Una gran mentira. Dios ama a sus hijos. Dios los reprende, los ama, sí. Con amor eterno ha amado ¿a quién? A sus escogidos. Pero a los que no son sus escogidos, Dios no los ama. Mas, sin embargo, muchos que se dicen cristianos están viviendo en la ignorancia por no leer. Porque dicen que lo lea el pastor, que se encargue el pastor, para eso tenemos líderes, para eso tenemos esto, y el pueblo un día entregará cuentas. Un día cada uno de ustedes va a entregar cuentas, así como yo también. Y si ustedes viven en la ignorancia, no es porque el pastor les prohíba leer la Biblia. Al contrario, es porque ustedes no quieren leer la Biblia, ¿sí? Hemos caído en el catolicismo romano del tiempo medieval, donde estaba prohibido leer la Biblia y decían que solo el sacerdote era el que podía traducir y por eso leía en otro idioma para que el pueblo viviera en la ignorancia. Mis hermanos, ahora no. Ahora todos podemos leer las Escrituras y debemos leer las Escrituras. Por eso es que tenemos que entender que la lectura y la enseñanza de la palabra es vital. ¿Sí? Vital. ¿Qué significa vital? Que tenemos que hacerlo para poder vivir espiritualmente. Así como comes, desayunas y cenas comida literal, así también la palabra de Dios es vital para nuestro espíritu, para nuestra alma, y es algo que necesitamos. Pues, hay pastores que hoy no oré, pero sí comiste, ¿verdad? Bueno, eso sí, pues es lo mismo, mis hermanos. El orar es vital, el leer la palabra de Dios, aprenderla, escudriñarla es vital, es necesario, ¿sí? Para todo cristiano. Recuerden que estuvimos viendo que es la espada para defenderse de las artimañas del enemigo, ¿sí? Si nosotros no conocemos cómo utilizar la espada, nos vamos a hacer el harakiri, nos vamos a matar solitos.
¿sí? Pero si sabemos cómo utilizar la espada, vamos a podernos defender de las artimañas del enemigo. El enemigo está queriéndonos destruir, mis hermanos. Para eso utiliza a sus líderes, a su gente que está a cargo de él, ¿sí? Porque están queriendo acabar con la iglesia de Cristo. Nunca van a acabar, ¿sí? Pero también sí pueden debilitarla. Pueden debilitar la iglesia de Cristo si ustedes no se alimentan sanamente espiritual, ¿sí? Tienen que alimentarse sanamente con la palabra espiritual, ¿sí? Recordemos que la palabra de Dios es el alimento para el alma y que ningún hijo de Dios puede vivir sin el agua de vida. ¿Sí se acuerdan que eso vimos también, verdad? Así que Timoteo tenía que ocuparse en la lectura, en la enseñanza y ocuparse en que todos los congregantes la leyeran. Esa es la responsabilidad. Y que también ustedes la puedan enseñar correctamente. Si ustedes la leen, la van a saber trazar y la van a poder enseñar correctamente. Pueden defender ardientemente la palabra cuando ustedes tienen el conocimiento. Recordemos lo que dice la palabra, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y cómo queremos que la gente entienda o conozca el Evangelio si nosotros ni siquiera conocemos la palabra? También vimos que la Biblia no solamente se lee, sino que se estudia, se escudriña. No es un libro de historietas, sino entendemos que es un libro vivo. Es un libro vivo. La palabra de Dios es viva y eficaz y más eficiente que una espada de dos filos, ¿sí? Entendimos también que la palabra de Dios o la Biblia, porque mucha gente dice, ¿cómo voy a escuchar a Dios? ¿Dónde escucho a Dios? En la Biblia, ¿sí? Dios habla a nosotros a través de ese libro sagrado, a través de su palabra. No hay otro más, hermanos. No busquen más palabra, no busquen más otros libros que nos puedan desviar. Si voy a buscar otro libro es porque me va a ayudar a entender la palabra, ¿sí? No para que me desvíe de lo que es la palabra. La Biblia tiene todas las respuestas y eso es ocuparse en la lectura. Y casi al final de la enseñanza también vimos que no solo se queda en leerla y ya, sino que también, aparte de leerla y enseñarla, viene ¿qué? Exhortar, ¿sí? Ahora, ¿qué es exhortar? Estuvimos viendo algunas cosas, hoy vamos a seguir con lo que significa la exhortación, porque es necesario que nosotros aprendamos a exhortar en todo momento a la iglesia de Dios, a los hermanos en Cristo y también a los inconversos. A los inconversos los exhortamos ¿a qué? A que se conviertan. A los hermanos en Cristo los exhortamos para que no sean engañados por las artimañas del enemigo. Y nosotros como líderes nos exhortamos unos a otros porque el enemigo va sobre las cabezas, ¿sí? El enemigo va sobre las cabezas y trata de destruirnos también a nosotros. Vimos que la palabra exhortar no es un regaño, ¿sí? Muchas veces nos equivocamos y creemos que tenemos que traer el látigo y darle de latigazos, que ganas no faltan, pero no es así. No es latigazos, no es un regaño, ni es una disciplina correctiva, ni la vara, ni el grito, ni el golpe o la expulsión, ni correrlos de casa, que a veces es necesario tratar de esa manera, con sabiduría, con conocimiento, con amor, sí, porque hay veces que sí necesitan una disciplina correctiva. A veces sí se necesita la vara, porque dice la palabra que la vara es para el necio. Si no se necesitara la vara, entonces no lo diría la Biblia, ¿sí? A veces se necesita el grito, porque hasta mismo Jesucristo se enojó, gritó, pero hay que saberlo hacer y en el momento que debe de ser, ¿sí? Y correrlos de la casa, bueno, sí, a todos, no es cierto, ¿eh? Vimos también que a muy pocas personas les gusta la palabra exhortación, porque le tienen miedo a la palabra exhortación. Me va a regañar el pastor, me va a regañar la hermana, me va a regañar el consejero, me van a regañar, sin darse cuenta que la exhortación debería de ser un anhelo. Quiero ser exhortado, ¿sí? Hace rato yo les decía, le doy gracias a Dios que he sido exhortado, porque si yo no soy exhortado, ¿cómo voy a darme cuenta de mis errores?
¿sí? Que hay veces que, o más bien siempre, no nos gusta ser exhortados correctivamente, ¿sí? Pero casi siempre llegamos a la exhortación correctiva por causa de nuestra necedad. Porque si fuéramos como prevención, ¿sí? Es como cuando voy al dentista y ¿a qué viene? No, pues nada más que me revise. Se sorprenden, ¿no? Y voy con el dentista, ¿por qué? Porque ya me duele la muela, ya se me está cayendo el diente. O sea, vamos ya cuando ya no hay remedio al médico o a otra cosa. Y muchas veces tomamos la palabra o la exhortación de esa misma manera, hasta que ya de veras estoy en el suelo, ahora sí, ay, necesito consejo. Hice esto, sacan toda su carta de errores o de pecados o de maldad. Y tenemos que ser sabios y que cuando venga la exhortación, digamos, qué bueno que me están enseñando, ¿sí? Que anhelemos la exhortación, pero la mayoría le tiene miedo. Vimos que si todos supieran que el exhortar es algo que todos necesitamos en todo momento de nuestra vida cristiana, haríamos fila por pedir exhortación, ¿sí? Pero ¿cómo hacemos? Nos escabullimos. O escabullimos, ¿verdad? Salimos corriendo. Ya no me voy, pastor, ya me voy. Ya se fue. Oye, la hermana quería yo hablar con... No, pues ya se fue. Sabe lo que tiene, por eso corre. ¿Sí? En lugar de que esté esperando y diga, ay, el pastor, ¿puedo hablar con usted? Hermana Vero, ¿puedo hablar con usted? Necesito que me escuche. Y llega así, a ver qué pasó. Hice esto, gloria a Dios. ¿Sí? Pero no, casi la mayoría de las veces esperamos a que se den cuenta de mi pecado para que yo pueda ir a la exhortación. Vayamos antes, de verdad. Es tan hermoso después de ser exhortado sentir el perdón de Dios, sentir la mano de Dios, sentir el consuelo de Dios, sentir que el empujoncito, vamos adelante, hijo, sigue adelante. Así que aprendimos también que exhortar significa incitar, estimular, motivar, rogar, mover a hacer algo, dar consuelo, dar gozo y dar alegría. Es un fruto apacible después de la exhortación, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos a Pablo cómo exhortó a que tuvieran buen ánimo los que estaban en el barco, ¿sí? Adelante, tengan buen ánimo, gócense, que no vamos a morir, sí vamos a naufragar, pero ninguno va a morir. Era para que estuvieran gozosos. Es como ahorita, ¿no? Saber que vamos a pasar todos estos años, no sé, 1, 10, 20, 50, 80, no sé cuántos años le quede a cada uno de ustedes, pero vamos a llegar al reino celestial. Ya estamos seguros del lugar a donde vamos. Lo siento por los que no son hijos de Dios, porque ellos no están seguros. Por eso le tienen terror a la muerte. Pero para nosotros el morir es ganancia. ¿Sí? Bien, vimos cómo Pablo los exhortó y hasta estaban comiendo. Estaban en medio del naufragio y las olas y todo, y se pusieron a comer. ¿Cuántas veces nosotros vemos las cosas muy fuertes y estamos bien tranquilos durmiendo, dicen, ¿no? Estamos bien tranquilos. Oye, la balacera, sí, pero el Señor va a cuidar de mí. ¿No? Bueno, mis hermanos, eso es lo que aprendemos cuando viene la exhortación. Así que el propósito de la exhortación es que lograr que los exhortados hagan lo que les está pidiendo el exhortador. ¿Sí? Otra vez, porque parecía trabalenguas. El propósito de la exhortación es lograr que los exhortados hagan lo que les está pidiendo el exhortador. ¿Sí? Ese es el propósito. Porque si no, entonces no hablaría la palabra de Dios acerca de ruegos, de exhortar, de consolar y etcétera. ¿Y por qué es tan importante este punto? ¿Y por qué con esto voy a empezar ya la predicación? ¿Sí? Porque si nosotros no entendemos este propósito o esto que acabo de decir, no vamos a entender el por qué nuestro Señor Jesucristo se tenía que ir y tenía que dejar al Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Ahorita vamos a ver por qué lo estoy diciendo, ¿verdad? Así que Pablo
incitó, estimuló, motivó, rogó y los movió a hacer algo a esos náufragos, ¿sí? Y ellos recibieron consuelo, se gozaron y alegraron. Y en esta historia vemos a Pablo como un exhortador, ¿sí? Él fue usado por Dios para exhortar a la tripulación. Ahora vamos a ver qué significa o quién es un exhortador, para que entendamos que no todos tienen el don de exhortar, ¿sí? El don de exhortar es un don, mis hermanos. Así es. No es algo que, yo voy a exhortar y saco el látigo y la espada y les doy. No, es un don que Dios te da. Y por eso es necesario que sepamos usar ese don los que tenemos el don de exhortar, ¿sí? Exhortador es una persona con autoridad o derecho hacia otra u otras personas a hacer una cosa o a actuar de cierta forma mediante razones o ruegos, ¿sí? Ya si no lo escribieron, después en la predicación lo van a poder escuchar bien, ¿sí? Se los repito nada más una sola vez. Exhortador es una persona con autoridad o derecho hacia otra u otras personas a hacer una cosa o a actuar de cierta forma mediante razones o ruegos. Hago un paréntesis. Recordemos, mis hermanos, que Satanás es el gran imitador. Así que como hay don de exhortar dentro del cristianismo, también Satanás tiene gente que se dedica a ser exhortadores. Así que tenemos que ver cuál es el propósito del exhortador. Si el exhortador te está guiando a la santidad, al obedecer a Dios, es un siervo de Dios. Si te está dando un exhortador desviándote del propósito de Dios, cuidado, es un siervo de Satanás. ¿Sí? Eso también lo tienen que aprender ustedes. Porque muchas veces dicen, es que el pastor me dijo que tome lo bueno y que deseche lo malo. ¿Y qué dice Dios? Apártate del mal. ¿A quién le hago caso? A la palabra, mis hermanos. Así de simple. Es que en la palabra también dice, toma lo bueno y desecha lo malo. Pues entonces lee el contexto para que sepas de qué se está tratando. ¿Sí? Entonces, ¿qué? ¿Me ocupo en qué? En la lectura y en la enseñanza para poder entender la exhortación. ¿Se dan cuenta qué fácil es, mis hermanos? ¿Por qué es fácil? Para los que Dios les ha dado el discernimiento. Bien. Así que no todos tienen el don de exhortar y creen que gritando o regañando van a lograr hacer algo bueno. ¿Sí? Mi hermano, ¿puedes pedir? A ver, vénganse, háblale, córranle. Espérate, no, mi hermano, eso no es exhortar. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender a cómo exhortar y qué es exhortar. Hablando de los malos exhortadores o los siervos de Satanás que exhortan, recordemos muchas veces cómo por causa de una sola persona, ¿sí?, usada por Satanás, han sucedido tantas masacres, tanta delincuencia, tantas cosas que no son agradables a Dios. Y yo les aseguro que hubo un exhortador siervo de Satanás que se le ocurrió gritar, crucifíquenlo. Y con uno que gritó, crucifíquenlo, todos los demás ignorantes, perdón, la palabra es correcta, ignorantes, gritaron, crucifíquenlo. Sabiendo que era una persona que no hacía daño, una persona que venía de parte de Dios, porque Nicodemo lo dijo, sabemos que vienes de parte de Dios, mas sin embargo escucharon la voz de un exhortador, siervo de Satanás, para que todos gritaran, crucifíquenlo. Hemos visto a través de la historia cómo porque a un líder se le ocurrió decir que aquellos cristianos eran herejes, se llenó una masacre de cristianos porque no querían negar el nombre de Cristo y porque no querían agradar a los que estaban de líderes religiosos en ese tiempo. Eso es todo, mis hermanos. Entonces nosotros tenemos que aprender a discernir qué tipo de exhortador me está diciendo que haga o que deje de hacer X cosa. Si me está guiando a la santidad y a la obediencia a Dios, quiere decir que es un siervo de Dios. Amén. Así que tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, con eso.
Muchos creen también que la exhortación es manipulación. Ah, no, tu pastor de seguro te está manipulando porque quiere comprarse un carro nuevo. Ah, tu pastor te está manipulando para sacarte dinero. Cuidado, sí, hay siervos de esos, siervos de Satanás que manipulan para sacar el dinero, para aprovecharse de las almas. Por eso es necesario que ustedes tengan el discernimiento y que ustedes aprendan qué es lo que les está pidiendo su pastor, qué es lo que les está pidiendo su líder. Si el pastor te está guiando a la santidad, agradécele de verdad. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque creen que es manipulación y lo vemos en esas congregaciones con los diezmos, la idolatría al pastor, la salamería y la falta de santidad. ¿Sí? Así que con cuidado. Recordemos también, o más bien les muestro, que la exhortación es un punto medio. Un punto medio, mis hermanos. El que tiene el don de la exhortación tiene que tener un punto medio. Tiene que saber cuándo alzar la voz, porque sí, a veces se necesita alzar la voz, pero también tiene que saber cuándo rogar, consolar o reprender. Tiene que saber cómo hacerlo, de qué manera hacerlo. Tiene que ir conociendo a todas las ovejas, tiene que ir conociendo con quién está tratando, quién, ya sé, él es necio, ella es más obediente, esta oveja es más dócil, esta oveja necesita consuelo, esta oveja necesita ánimo, esta oveja, porque hay de todas. Hay de todo en la viña del Señor, dice la palabra. Entonces, nosotros como líderes, como pastores y también con el don de la exhortación, si es que Dios te lo dio, tienes que conocer a cada uno y saber cómo tratar a cada una de las ovejas, ¿sí? Dice en Romanos capítulo 12, no vayan si gustan, ¿sí? Y esto es muy importante para que sepamos lo que dice. Pablo, aquí en Romanos 12, Pablo está rogando a presentar sus cuerpos a Dios como sacrificio vivo y ellos conocerían y comprenderían la voluntad de Dios. ¿Sí? O sea, está exhortando a qué? A la santidad, está exhortando a la obediencia a Dios, está exhortando a que conozcan y comprendan la voluntad de Dios. Si se dan cuenta, es completamente diferente a lo que escuchamos de muchos líderes que están tratando, según ellos, de utilizar su don de exhortación, pero es para trasquilar a las ovejas o para guiarlas a la desobediencia a Dios y buscan la obediencia hacia ellos. El don de exhortación, mis hermanos, viene de parte de Dios y no todos lo tienen, y eso lo van a encontrar también en Romanos 12:8, que es un don y que Dios se lo da conforme a lo que da el Espíritu Santo, ¿sí? Así que si ya entendimos qué es lo que es la exhortación, vamos a entender ahora el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo se fue y dejó a alguien. ¿Dejó quién creen? La mayoría decimos dejó un consolador. Dejó el Espíritu Santo, pero ¿saben qué dejó? Un exhortador. La palabra en griego significa paracleto, o más bien significa exhortador. Y vas a decir, ¿cómo el Espíritu Santo es exhortador? Sí. Pero la mayoría de nosotros, ¿qué lo encontramos? Consolador. Y como venimos de un mundo donde consolador es lamer las heridas, queremos muchas veces que el pastor o los hermanos nos estén lamiendo las heridas. Es que, pues me tiene que consolar, yo estoy triste, yo vengo de un mundo perdido, yo vengo ya muy maltratado, he sufrido todo el tiempo y luego llego acá y me dicen, es que tienes que vivir en santidad, que me consuelen, que se compadezcan de mí. Llegamos de verdad, mis hermanos, perdón por la expresión, como un perrito con la cola entre las patas, queriendo que nos acaricien. Y muchas veces lo que necesitamos es que nos den una buena bañada para quitarnos las pulgas y una buena tallada, pero eso no nos gusta, ¿verdad? Ay, no me talles duro, me lastima. Y luego con jabón del tío Nacho y me metes hasta las uñas. Así es lo que necesitamos. El Espíritu Santo de Dios
es un exhortador. Gloria a Dios. Cuando entendamos lo que es exhortador bien, vamos a decir sí es cierto. Porque cuando me exhorta viene el consuelo, Así es. viene la paz, viene la tranquilidad. ¿A poco no? De veras, hermanos. Sí, amén, amén. No sé como cuando tú comes y terminas y dices, ay, ahora sí, un cafecito. Bueno, porque me gusta el café, ¿verdad? Pero a los que no dicen otra cosa. Pero así lo mismo. Después de la exhortación viene la paz. Vieran que ahorita me siento pianito, mis hermanos. ¿Sí? Así que paracleto, o paraclesis, o paracalesis, o paracaleo, es lo mismo que es las mismas palabras de exhortar, exhortador, consolador, ¿sí? Viene del Espíritu Santo. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos, no se preocupen, yo les dejo un paracleto, ellos dijeron, ¿qué? ¿Nos va a exhortar? ¿Nos va a guiar? ¿Nos va a llevar? ¿Sí? Lo necesitamos, Señor. Amén. Pero como el traductor le puso consolador, pues ya leemos, nos dará otro consolador. ¡Ay, qué padre! Nos va a venir a apapachar y nos va a venir a dejar hacer lo que queramos. No, mis hermanos. No. El Espíritu de Dios nos redarguye, nos reprende, nos guía, nos muestra toda justicia, nos muestra toda verdad, nos confronta, ¿sí? El Espíritu Santo hace todo eso. ¿Por qué nos convertimos a Cristo? Ay, porque queríamos. No, fue porque el Espíritu de Dios nos confrontó con nuestro pecado. Y cuando nos confrontan con nuestro pecado no nos gusta. En lugar de que digamos, gracias Señor, porque aparte de dejar al Espíritu Santo que nos confronta y nos redarguye, también dejaste a unas personas con el don de exhortación para que también nos confronten. Porque al Espíritu Santo, si no quieres, no lo escuchas. Pero al pastor y a los hermanos, como que no los escuchas. Y si no los escuchas, vienes aquí y escuchas la predicación y pues también te da. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, que quede bien claro, cuando dijo el Señor, yo rogaré al Padre y os dará otro paracleto, ¿sí? Para que esté con vosotros para siempre, dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Estaba hablando de el exhortador, ¿sí? Así que cuando lean ustedes otro consolador, mejor pónganle otro paracleto, o pónganle otro exhortador, o pónganle alguien que me va a guiar conforme a mi desobediencia, ¿sí? O conforme a mi obediencia. Si él necesita el Espíritu Santo de Dios consolarme, me va a consolar. Pero si necesita reprenderme, me va a reprender. Y le damos gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, porque Él es el que no nos permite desviarnos del camino verdadero. Así que paraclesis o exhortación significa imploración, confrontación, consolación, y también significa básicamente uno que es llamado para estar al lado de alguien. Esto está hermoso, hermanos. Paracleto o paraclesis o paracaleo significa uno que es llamado para estar al lado de alguien. Por eso les dijo, no se preocupen, yo me voy, pero se queda el Espíritu Santo. Él va a estar al lado de ti, Él va a estar contigo, Él siempre no se va a ir. Por más que lo contristes, por más que lo quieras apagar, Él va a estar ahí. Quizá va a estar así con una llamita, oye, y tú no le vas a hacer caso, pero ahí va a estar. Gloria a Dios. ¿Sí? Por eso es que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, mis hermanos. Necesitamos que el Espíritu Santo llene nuestra vida, que el Espíritu Santo sea todo totalmente parte de nosotros, porque Él para eso fue enviado, para estar al lado de nosotros. Dice, uno que es llamado para estar al lado de alguien, ¿sí? Él está llamado ahí, Él está puesto ahí
para llamarnos, para invitarnos, para implorarnos, para orar por nosotros, para rogar por nosotros, para alentarnos también, para amonestarnos, para animarnos, Así es. para confortarnos, para consolarnos, y fíjense nada más esto, para exigirnos. Así es. Va a llegar un momento en que nos va a exigir, ¿sí? Es que soy hijo de Dios, ¿y por qué no haces las cosas de Dios? ¡Ay! Sí, es cierto, soy hijo de Dios y me está exigiendo el Espíritu Santo de Dios que haga lo que tengo que hacer. Gracias, Señor. ¿A quién le gusta que nos exijan? No nos gusta mucho, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios nos empieza a exigir y a exigir y a exigir. Así como cuando estás corriendo una carrera y ya estás cansado y ya no aguanto. 10 pasitos más, 10 carreritas más, 5 minutos más y ahí le das todo el esfuerzo. Es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Es que ya no puedo más. Sí puedes más, adelante. Amén. Porque tienes que caminar en santidad. Tienes que llegar a la estatura del varón perfecto. Es que no es imposible. No, no es imposible. Y te exige el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. ¿Sí? Gracias. Y que no le haces caso, bueno, llama al pastor para que le exija. ¿Sí? Jesús nos habló del Espíritu Santo como el ayudador o consolador, el paracleto que está al lado para nosotros. ¿Sí? ¿Para qué? Para exhortarnos y alentarnos. Gracias, El Espíritu Santo no solo nos consuela, sino también nos reprende, nos guía, nos enseña y nos lleva a la santidad. Ese es el tema principal, mis hermanos, a la santidad. Santidad, si soy hijo de Dios, tengo que ir, mi propósito, mi meta es la santidad. La santidad, siempre tengo que ir a la santidad. Sé que esto no le agrada a Dios, lo tengo que dejar. Señor, te lo tengo que entregar, porque somos testarudos, somos cabezones, somos necios. Pero si le hacemos caso al Espíritu Santo de Dios, vamos a ir sacando todo. Duele, claro que duele, mis hermanos, pero es necesario. Es un mal necesario. Así que una persona con el don de la exhortación puede usarlo en privado y en público. ¿Sí? En público, ven mi hermano, necesito hablar contigo. Fíjate que esto. En público, aquí, con todos, ¿sí? Cada quien va a tomar lo que le corresponde. Sí, es cierto, yo necesito esto. Yo necesito más obediencia. Yo necesito dejar de gritar. Yo necesito perdonar. Yo necesito ser más limpio. Yo necesito dejar de ser perezoso. Yo necesito puntualidad. Cada uno de ustedes sabe lo que necesita. El Espíritu Santo de Dios les está dando a cada uno de acuerdo a lo que necesita. Bien, entonces, ¿para qué sirve la exhortación? ¿No? ¿Para qué sirve el don de la exhortación, mis hermanos? El don de la exhortación es útil en la consejería, en el discipulado y en la predicación. ¿Sí? Si no hay exhortación en la consejería, o sea, no hay guía, entonces yo no tengo el don de exhortación. Tengo que aprender hacia dónde estoy dirigiendo mi exhortación, aprendiendo a detener, ¿sí? Cuando ya me excedí en cierto tipo de exhortación. Acuérdense que exhortación no es grito ni vara. Así que a lo mejor me estoy excediendo en, ay, pobrecito, cómo sufres, si es cierto, nadie te quiere, todos te odian, mejor te comas un gusanito. No, tengan cuidado. ¿Sí? O a lo mejor estás pelea y pelea, es que tú, mi hermano, esto y esto y esto, y ya el hermano ya casi se corta las venas con un chícharo, y tú sigues y sigues y sigues. El don de la exhortación tiene que saber mediar. Cuando se necesita vara, cuando se necesita consuelo, cuando se necesita ánimo. Pablo es lo que estaba haciendo. Pablo no se levantó y, es que ustedes son ignorantes, ustedes no saben. No, los estaba animando. ¿A qué? A que comieran, porque sabía que si no comían, podían morirse ahogados. Mas, sin embargo, comiendo se iban a sentir fuertes y van a poder nadar a la orilla. Entonces nosotros tenemos que saber cómo exhortar al hermano para que pueda llegar a la orilla, para que llegue a la meta, para que sepa cómo va a llegar, ¿sí? Porque es bien fácil gritar, mis hermanos, de verdad, y más cuando uno trae ese viejo molde, sí, ese viejo molde, porque es un molde que no debemos de tener, y entonces estamos grite, creemos que con eso nos van a oír. No, el que más grita no es al que más escuchan.
Así que tengamos cuidado con todo esto. Tenemos que aprender a entender qué es exhortación, ¿sí? El cuerpo de Cristo, o sea, nosotros, la iglesia, tenemos que ser edificados. ¿Y cómo vamos a ser edificados? Por medio del don de la exhortación, ¿sí? Es necesario ese don de la exhortación. Es algo que no puede faltar en una iglesia. Puede ser uno solo nada más el que tenga el don de la exhortación, perdón, sí, pero es necesario. No puede faltar el don de la exhortación en la iglesia. ¿Sí? El don de la enseñanza puede y es necesario, sí, pero el don de la enseñanza es completamente diferente al don de la exhortación. El don de la enseñanza, mis hermanos, es el camino que debes de seguir. El don de la enseñanza te traza el camino, ¿sí? El don de la enseñanza es el mapa. El don de la enseñanza te dice, mira, si tú agarras aquí a la derecha, a la izquierda, vas a llegar a la meta. Ese es el don de la enseñanza. No lo confundamos con el don de la exhortación. El don de la exhortación es, ya te conoces el camino, sí, vente, agárrate de mí y vamos a ir los dos. ¿Sí? Yo te ayudaré a ir por el camino. Por eso es que dijo nuestro Señor Jesucristo que Él iba a mandar un paracleto. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nos lleve de la mano, para que nos guíe, para que vaya con nosotros, ¿sí? Por eso muchos se pierden, mis hermanos, porque nada más saben el camino, pero el Espíritu de Dios no va con ellos, ¿sí? Porque creen que son cristianos, pero no son cristianos, no son hijos de Dios. Entonces dicen, ya, yo sí voy a llegar a la meta, y a la mitad del camino se pierden, porque no hay quien va con ellos. La ventaja que tenemos nosotros es que el Espíritu Santo de Dios va con nosotros y nos va diciendo, hey, te estás equivocando, vente para acá, y te jala, te consuela, te anima, te dice, hey, ese no es el camino. Ay, sí es cierto, perdón, gracias. Gracias le das a ese hermano, a ese amigo, a ese Espíritu de Dios que te está guiando por el camino correcto, te está llevando a la santidad, a la obediencia, al seguir haciendo lo que es la voluntad de Dios. Así que es muy diferente, ¿sí? No, es que yo te estoy enseñando por dónde, ¿por qué no entiendes? Porque yo necesito un paracleto. Yo necesito a alguien que camine junto a mí, ¿sí? La exhortación nos ayuda a pasar del pesimismo al optimismo, ¿sí? Si tú estás de que, no, es que tú nunca haces nada, tú estás siempre mal, tú siempre te equivocas, tú siempre gritas, tú siempre odias, tú siempre esto, tú siempre aquello, lo único que te hace es te acaba. Es, no sabes qué, mejor tiro la toalla y ya me voy, ahí nos vemos. El exhortador o el que tiene el don de exhortación, mira, has fallado en esto, pero yo sé que Dios te puede levantar. Vamos adelante, vamos a seguir, tenemos que seguir adelante, porque tenemos una meta, ¿sí? Tenemos una meta. Muchas veces, mis hermanos, si nosotros somos de los que tenemos el don de exhortación, hacemos que los hermanos se levanten y sigan adelante. Dices, bueno, pero pues este hermano era de los que más mal andaban, sí, pero Dios lo levantó. ¿Sí? Dios lo guió, Dios le mostró y ahora véanlo, va corriendo pero que vuela. ¿Por qué? Porque el que tenía el don de la exhortación lo supo animar, guiar, consolar, pero también reprender cuando sea necesario, ¿sí? Un ejemplo del don de la exhortación o consolación es Bernabé. No sé si se acuerdan de Bernabé. Bernabé en sí no se llamaba Bernabé, mis hermanos. Bernabé se llamaba José, ¿sí? Pero a Bernabé los mismos apóstoles le empezaron a llamar Bernabé, ¿sí? Ay, que mira, viene José. No, es Bernabé, Bernabé. ¿Y por qué le pusieron? No sé si ustedes recuerden que en la antigüedad a cada uno le ponían un nombre de acuerdo a lo que iba a hacer o de lo que se mostraba que era, ¿sí? Entonces, a Pablo le pusieron, a Saulo le pusieron Pablo, porque significa pequeñito, para que no te enaltezcas, Pablo, ¿sí? A Bernabé le pusieron Bernabé, porque Bernabé significa hijo de consolación. Si ustedes buscan la historia de Bernabé en la Biblia, van a ser muy poquitos momentos de Bernabé, pero fueron muy importantes esos pasajes
o esas historias de Bernabé. Una es Pablo. Llegó Bernabé y le dijo, Pablo, yo te voy a presentar con los apóstoles. ¿Qué? Los apóstoles, pero yo los maté, yo fui esto, yo fui asesino. Pues sí, pero yo voy a ir contigo. Yo voy a ir contigo. ¿Sí? O sea, no le dijo, no, mira, allá están, tú vete con ellos, yo aquí te espero afuerita. No, Bernabé fue con él. Bernabé se presentó junto a él y le dijo, aquí está un nuevo hombre que ha sido convertido por Cristo. Bernabé estuvo con él. Otro ejemplo, no porque Bernabé llevó a Pablo, Bernabé iba a solapar a Pablo, ¿sí? Bernabé también sea firme, así como el Espíritu Santo de Dios y así como tu líder, tu pastor, tu guía, tu exhortador o tu paracleto, así él, también Bernabé, llegó y le dijo, Pablo, nos llevamos a Marcos. ¿Cómo a Marcos? Y Marcos nos estuvo haciendo la vida imposible, aparte se desvió, no quiso andar con nosotros en el viaje misionero que teníamos. Y Bernabé le dio una oportunidad más a Juan Marcos. Le dijo, Pablo, ¿no estás de acuerdo? No, yo no estoy de acuerdo. Bueno, te vas solito tú, Pablo, y yo me llevo a Marcos. ¿Por qué? Porque sabía que Marcos necesitaba ánimo, necesitaba un empujoncito. Y después Marco fue un gran ayudador también para Pablo. Demas me ha desamparado, todos me han dejado, pero Marco está aquí conmigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Bernabé estuvo dispuesto a no dejarse manipular por Pablo en ese momento y estuvo dispuesto a hacer un ¿qué? Un paracleto al lado de Marcos porque sabía que necesitaba. Y eso es lo que necesitamos los que tenemos el don de exhortación, saber en qué momento necesitas un empujoncito, saber en qué momento necesitas un ánimo, un consuelo, una exhortación o una vara. Dios nos da esa sabiduría a cada uno de los que tenemos el don de exhortación. Así que aquí lo vemos a Pablo también, que una vez estuvo alentando a los creyentes a perseverar en la gracia de Dios. Nuevamente encontramos un paracleto que nos ayuda a caminar en santidad, mis hermanos. ¿Sí? No sé si a ustedes les ha pasado en el cachibol, ¿no? Que te enojas porque el árbitro hizo algo malo y de pronto, ya, tranquilo, deja todo, déjalo. Él es el árbitro, vamos a seguirle, vamos a jugar, ¿sí? Que se te atravesó alguien y te dieron ganas de gritarle que iba muy rápido y que casi chocabas y el Espíritu de Dios te calma y te dice, ya, tranquilo, ¿sí? Entonces, de verdad, mis hermanos, el Espíritu de Dios o el Paracleto, si es un ser humano, te debe de ayudar, a animarte, a consolar y que en todo momento te guíe hacia la santidad. Así es como debemos de entender, mis hermanos. El ministerio de Bernabé da evidencia del don de la consolación o exhortación, llamando a otros a su lado para ayudarlos, consolarlos o para animarlos a hacerle fieles a Cristo. Ese es el punto principal. Bernabé tenía autoridad, tanto al grado que confrontó a Pablo. ¿Sí? Tenía esa autoridad, pero también no se fue y solapó a Marcos. No dice qué es lo que platicaron, pero después de ese viaje con Marcos y Bernabé, después Marco empezó a caminar de diferente manera. Empezó a defender la palabra, a predicar la palabra y a ayudar a Pablo, que también defendía la palabra. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender cuál es el propósito del exhortador. ¿Sí? Se puede exhortar, ya también lo dije hace rato, para bien y para mal. Tenemos que aprender a discernir para qué me está exhortando el exhortador. Para robar, para engañar, para destruir a alguien o para echarle tierra al hermano, la hermana o fulano de tal, o me está exhortando para que camine en santidad y no me junte con aquellos que se dicen hermanos y no lo son. ¿Sí? O sea, tengo que tener cuidado en lo que me está guiando el exhortador. ¿Sí? Un siervo de Dios te va a exhortar siempre a caminar en santidad, permanecer fieles en Cristo y permanecer fieles a la iglesia de Cristo. Un siervo de Satanás te va a exhortar a desobedecer a Dios, a sus líderes, ya sea por odio, por soberbia o como Satanás a Eva,
susurrando al oído, ¿sí? Así que si Dios envió a Timoteo y Dios te ha enviado a ti, sé ejemplo y ocúpate. Así es. Ocúpate, mi hermano, a la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ya casi para terminar, vamos a ver el fruto de la exhortación. Porque el fruto de la exhortación, mis hermanos, se va a ver en todo momento, independientemente si eres cristiano o no, ¿sí? Siempre recuerden que el imitador es Satanás y siempre va a haber un fruto. Si eres enemigo de Dios, se va a ver tu fruto de exhortación de tu exhortador que te está guiando, tu líder o falso líder. Y si eres hijo de Dios, también se va a ver el fruto de la exhortación. El mal fruto después de la exhortación, ¿sí? Para los que se dicen cristianos o hijos de Dios y no lo son. Si no eres hijo de Dios, el mal fruto de la exhortación, aunque haya sido de un exhortador hijo de Dios, tú como no eres hijo de Dios, te vas a enojar. Te vas a enojar. Ay, pero ¿por qué? ¿Y por qué me dice esto? Vas a empezar a pelear en contra del exhortador. ¿Sí? No te va a gustar nadita. Te vas a enojar y vas a vivir enojado y va a crecer una raíz de amargura tremenda en ti. Y vas a empezar a murmurar. ¿No? Es que mira, sí, él quiere que yo sea santo como si ella fuera santa, quiere que yo sea santa como si él fuera santo, quiere que mi matrimonio sea perfecto como si el matrimonio de ellos fueran perfectos. Ese es el gran problema de aquellos que no son hijos de Dios, que ponemos la mirada en el exhortador en lugar de poner la mirada en Dios. Así es. ¿Sí? Sí, es imperfecto igual que yo, pero me está dando palabras de sabiduría. Sí, a lo mejor él está batallando con su limpieza, o con su llegada tarde, o con su falta de santidad, pero yo voy a escuchar lo que dice Dios. Y Dios me dice que debo de caminar en santidad, que debo de ser buen esposo, buena esposa, buen hijo, buen cristiano. Lo voy a hacer. ¿De quién viene? Yo no sé de quién venga. Balaam no dijo, ay, viene de una burra. Ay, ¿cómo le voy a hacer caso a esta burra? No, Balaam escuchó la voz de Dios. Así es, amén. Así que no vean a la burra, mis hermanos. No vean a la burra de Balaam. Escuchen la voz de Dios. Amén. Y si es para que camines en santidad y en obediencia a Dios, escucha la voz de Dios. Pero luego empieza la murmuración, el enojo, la maledicencia, la amargura y, ay no, es que quiere esto, es que quiere aquello, es que quiere... Y se olvidan de que el que está hablando es Dios. Así es. ¿Qué fue lo que sucedió con María y con Aarón? Ay, ese Moisés, si se casó con una cusita, ¿y por qué le voy a hacer caso a Moisés? Si yo también tengo el Espíritu de Dios y Dios también me habla. ¿Y qué hizo Dios? Le dio lepra. ¿Por qué? Porque murmuraron contra el hombre. Dejen al hombre a un lado, escuchen la voz de Dios. Dios me está hablando a dejar mi pecado, a dejar mi maldad, a dejar esto. Es que mi esposa me está, dice y dice y dice. Le doy gracias a Dios que Dios usa a mi esposa. Porque si no la usara, entonces ¿a dónde andaría yo de perdido? Pero no sabemos agradecer que Dios está usando un burro de Balaam para que yo camine en santidad y no haga las cosas que no le agradan a Dios. ¿Sí? Siempre la mirada en el hombre, en el hombre, en el hombre. Ay, ese sí es peor que yo. Sí, es peor que tú, pero Dios lo está usando y a Dios le ha placido utilizarlo. Tú escucha lo que digo yo. No, ¿y por qué? ¿Sí? De verdad. Entonces el mal fruto después de la exhortación puede ser enojo, maledicencia, amargura, murmuración y lo peor de todo es que se va a ir. Así es. Se va a ir. Y va a decir, no quiero esa exhortación. No me interesa. Yo tengo a Dios, yo con Dios y yo me voy de acá porque no me gusta. Y a veces terminan peor. Terminan peor. ¿Por qué? Porque no quisieron escuchar la voz de Dios. Y para eso tenemos muestras. Demas desamparó a Pablo. ¿Por qué? Porque no me gusta Pablo. ¿Cómo? ¿Por qué Pablo? ¿Por qué no yo? Si Pablo era un asesino, Pablo era un blasfemo, Pablo era esto, Pablo era aquello. Pusieron los ojos en Pablo y terminó desamparándolo. Alejandro el calderero le empezó a causar muchos males.
Muchos males, no dice que unos cuantos males, muchos males. Ay, ¿quién es Pablo? ¿Por qué? Si yo soy el que hago esto, si yo soy el que voy allá, si yo soy el que levanto las mesas, si yo soy el que atiendo las mesas, si yo soy el que oro, si yo soy el que voy a ver al que está necesitado, si yo doy limosnas, si yo esto, si yo aquello, y me vuelvo el yo, y empiezo a ver mal a mi líder, a mi guía, que mi líder o mi guía o mi pastor, que es la palabra correcta, me está guiando a la santidad, a la santidad, a la santidad y a la obediencia a Dios. ¿Sí? Dice que hay gente que dentro del grupo cristiano, murmuradores, detractores, que estaban con nosotros, pero que no eran de nosotros. El que no es hijo de Dios, y siempre va a haber uno que no sea hijo de Dios dentro de la congregación, mis hermanos. No todos somos hijos de Dios, así que no voltees a ver al hermano. ¿Qué eres tú? No lo voltees a ver, pero de verdad, ¿sí? Alguien de todos los que estamos no es hijo de Dios, y siempre cuidado, porque va a empezar a meter cizaña, va a empezar a murmurar, va a empezar a decir, no, si ya te diste cuenta, no, sí, oye, como si de veras fueran muy santos, ¿sí? No, este es el taller de los imperfectos. Así es, así es. El taller de los imperfectos. Los santos ya están allá con el Señor. ¿Somos santos? Sí, porque hemos sido apartados para Dios, pero no hemos sido santificados, no hemos llegado a la perfección. Esos son los que están allá. ¿Cuáles? Los hijos de Dios, no todos, porque hay muchos que se dijeron hijos de Dios y están en el infierno, mis hermanos. Así que vamos a tener que tener más cuidado en lo que escuchas del otro hermano, compañero o congregante de la iglesia. A ver, ¿para qué estás acercándote a mí? Dice un pastor, y a mí se me quedó mucho esto. Dice que llega y le dice, oiga pastor, usted es mi gran amigo, yo lo siento como mi mejor amigo. Ah, sí, está bien, ok. Y ya después llega ahí, pastor, ¿qué cree? Andan hablando el tal hermano de usted. Ok. Y luego otra vez llega y, pastor, sigue hablando mal de usted. Y le dice, ¿sabes qué? Tú no eres mi amigo. ¿Por qué? Soy tu amigo. Sí, soy su amigo, pastor. No, porque si fueras mi amigo me hubieras defendido. Así que, mis hermanos, si tú dices que amas a tu pastor, si tú dices que eres un siervo de Dios, si tú dices que quieres de verdad esta iglesia porque has entendido que es la iglesia verdadera, en cuanto llega un murmurador, ¡pum!, lo detienes. Espérame, no, yo soy hijo de Dios. Sí, pero fíjate que, no, espérate. ¿Contra quién traes el problema? Ve y solucionalo. Ve con él. ¿Por qué me murmuras? ¿Por qué me hablas de esto? ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Por eso es importante que entendamos a quién vamos a exhortar, a quién vamos a corregir, a quién vamos a guiar. ¿Eres hijo de Dios? Sí, seguro, porque se va a ver el fruto. Dice la palabra de Dios. Pero el malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección. Esto lo dijo Dios en Proverbios, en el Salmo 50. O sea, que a los que no son hijos de Dios aborrecen la corrección. ¿Sí? Aborrecen la corrección. Salmo 50, 16. Dice, y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros eras tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado, dice Dios. ¿Sí? O sea, estamos en el proverbio, ¿sí? Lo dije 50, 16 y acabo de terminar, seguir en el 21, Salmos 50, 16 y el 21 dice, estas cosas hiciste y yo he callado, dice Jehová. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Mis hermanos,
Dios no se queda con nada. No puede ser Dios no puede ser burlado. Muchas veces creemos, ¿sí? Por eso es importante que cuando Dios te redarguye en algo, ponte a cuentas, mi hermano. Ponte a cuentas lo antes posible, porque Dios no se queda con nada. Dice, pensabas que de cierto sería yo como tú, pero no. Yo soy santo, dice el Señor, ¿sí? Tú aborreces la corrección, tú murmuras, tú te juntas con aquellos que hacen iniquidad. Ten cuidado, porque yo no me quedo con nada, ¿sí? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos, ¿qué? Tus iniquidades, tus errores, tus murmuraciones, tus pecados. Dice, tú te juntabas con todos ellos. Tú veías al ladrón y tú corrías con él, con los adúlteros. Era tu parte, tu boca metías en mal, tu lengua componía engaño, santo. hablabas contra tu hermano. Pero todo esto lo pondré delante de ti. Dios no puede ser burlado, mis hermanos. Los que no aceptan la exhortación, mis hermanos, es porque no son hijos de Dios definitivamente. ¿Sí? Definitivamente. El hijo de Dios se enojará y, uy, es que no me gusta, pero al ratito dice, sí es cierto, perdónenme. Perdónenme, me equivoqué. Perdón, y ahí llegamos todos aquí cabizbajos y pidiendo perdón. Pero ese es el Hijo de Dios. El que no es Hijo de Dios, pues que hagan lo que quieran y les parezca o no les parezca. Cuidado. ¿Sí? Dice Proverbios 9:7. El que corrige al escarnecedor, por eso hay veces que mejor ni les digas ya nada. O sea, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. O sea, te van a atacar. Te van a decir que estás mal. Te van a decir que estás equivocado. Dice, el que reprende al impío se atrae mancha. Uy, sí, muy santo. Se cree el que no peca, el que es lo mejorcito, ¿no? Lo deberías de conocer. Y dice nuestro Dios, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Estamos en el Proverbio 7 y 8. Dice 9, 7 y 8. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Y vean nada más lo que dice después. Corrige al sabio y te amará. Corrige al sabio y te amará. En cuanto tú hablas y escuchas lo que te contesta, dices, es impío, es inconverso. Pero ya el otro cuando dice, hijo, no me gusta, pero gracias. Gracias por hablarme de esto, gracias por decirme esto. Dice, él te amará. El Hijo de Dios te ama. El Hijo de Dios entiende. El Hijo de Dios cambia. El Hijo de Dios es transformado. El que no es Hijo de Dios siempre va a estar buscando un argumento para decir, bueno, pues es que soy carne, pues es que todos somos así, no, pero es que Él me exige demasiado. Ay, sí, como si de veras fuera muy santo. O sea, siempre estamos buscando algo para defender nuestra desobediencia, nuestra maldad y nuestro pecado. Veamos al que quiere ser exhortado, o sea, al Hijo de Dios, ¿sí? Veamos el buen fruto de la exhortación. De Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, ¿qué? Da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mis hermanos, cuando nosotros sí nos molesta, nos enoja, pero después viene ese fruto apacible, eso muestra que somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Gracias por poner, Señor, tus ojos en mí y tener cuidado de mí. Gracias, Padre, porque estás preocupado por mí. Porque yo quiero dar buen testimonio y tú me estás ayudando a que dé yo buen testimonio. Ay, no fue muy a gusto, pero gracias. Gracias. Y dice aquí Salmos 94, 12 y 14. 12 al 14. Bienaventurado, fíjense bien, bienaventurado, ¿qué significa? Alegre, contento, feliz, dichoso. Dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges. Bienaventurado a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción. En tanto que para el impío se cava el hoyo, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad.
Gracias, mi Denle gracias a Dios cuando Dios nos corrige. Sí, amén. De verdad, mis hermanos. A ver, hermano, ven para acá. No, a mi pollito no le diga nada, pastor. No, a mi nene no le diga nada, es el consentido de la casa. ¿Cómo, pastor? Por favor, por piedad. No, sí, dele duro, pastor. Porque yo sé que va a servirle. Así es. ¿Sí? Pero, y no digo quién, pero nada más, hermano tal o hermana tal. Y la mamá gallina o el papá gallino, gallote. ¿Sí? ¿Qué le va a decir a mi hijo? ¿Qué le va a decir a mi hija? Déjalo, es para su bien. Así es. De verdad, mis hermanos, es para el bien de todos. Amén. Yo hubiera dicho, ok, yo soy el ungido de Dios, a mí no me digan nada. No, sí, Dios, repréndeme, Señor. Anhelo tu reprensión. Anhelo. ¿Sí? De verdad, hermanos. ¿Por qué? Porque soy bienaventurado cuando el Señor me corrige. Amén. Soy bienaventurado cuando el Señor me instruye y eso me hace descansar. Amén. Y dice que Él no va a abandonar a su pueblo. Gracias, Señor. Proverbios 9, 8 y 9. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Eso pueden dejarlo pasar, pero lo que dice después es lo que interesa ahorita en este estudio. Dice, corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su poder. Amén, amén. ¿Sí? ¿Son sabios o son necios? Yo quiero que me dé el Señor. Yo quiero que me enseñe. Yo quiero que me corrija. Amén. Porque de esa manera lo amo más al Señor. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el fin o propósito de cumplir con la exhortación? Pablo lo dijo, que el propósito de exhortar es para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Gloria a Dios. Si yo te exhorto, si a mí me exhortan, si nosotros nos exhortamos, aparte de ser buenos exhortadores, también estamos con el propósito de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Sí, amén. Si te está reprendiendo el Señor, si está reprendiendo a tu hijo, si está reprendiendo a tu esposa, si está reprendiendo a tu esposo, si está reprendiendo a tu compañero de silla, es porque Dios quiere que llegues a presentarte perfecto delante de Cristo Jesús. Es para eso. Pues porque yo quiero soldaditos. Sí, quisiera yo que todos me obedecieran, pero no me obedezcan a mí, obedezcan al Señor, mis hermanos. Amén. Obedezcan a Cristo. Porque el Señor es el que va a pedirles cuentas a cada uno de ustedes. Así es. A mí me va a pedir cuentas y yo le voy a decir, Señor, yo lo hice pésimamente mal. Porque no soy perfecto, Señor, me equivoqué chorrocientas mil veces, pero yo se los dije. Ellos fueron los que no lo quisieron. No busquen perfección en mí, hermano. Estoy también en el taller del Maestro. Amén. También Dios está trabajando conmigo. Así es. Pero lo que Dios quiere es que ustedes se presenten perfectos delante de Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, esto nos lo aclara nuevamente Timoteo, donde dice que toda la Escritura es inspirada por Dios a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Toda la Escritura. Así es. Todo lo que diga la palabra de Dios. Ay, no, es que yo soy un murmurador. Dios dice que tú no eres hijo de Él. Ay, es que yo soy un borracho. Dios dice que tú no eres hijo de Él. Es que yo estoy tratando de caminar en santidad. Con tus fuerzas no eres hijo de Dios. Yo reconocí que soy lo peor, soy lo más vil y que solamente a través del Espíritu Santo puedo cambiar. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? Dios es claro, mis hermanos, pero el necio no quiere escucharlo. Así que Pablo le dijo, ve, Timoteo, sé ejemplo y ocúpate, porque vendrán tiempos en que no sufrirán la sana doctrina. No van a querer la sana doctrina, no van a querer la verdad. Habrá muchos que estarán yéndose en busca de ¿qué? De dinero, de ganancias deshonestas, glotones, de lo peor, avariciosos. Pero tú, Pablo, ocúpate, exhórtalos.
guíalos a santidad, tú preséntalos delante de Dios, ¿sí? Para que un día que estén delante del Señor, que sean ejemplo, todo hombre perfecto, delante de los ojos de Dios, ¿sí? Porque va a haber muchos que vendrán en que no sufrirán la sana doctrina, se amontonarán maestros, se apartarán de la verdad, volverán sus oídos a fábulas, a mentiras del hombre, a tradiciones del hombre, a todo lo que ellos quieran según el hombre. Pero tú, tú, Timoteo, ocúpate en la enseñanza, en el estudio de la palabra y en la exhortación, ¿sí? Y no todos te van a amar, pero sí es importante que tú hayas cumplido tu trabajo, que todos vayan siendo llenos del Espíritu Santo y que amen la venida del Señor Jesucristo. Cuando tú tienes miedo de morir, mi hermano, o cuando tienes miedo de que un día te vas a presentar delante de Dios, dos cosas: o no eres hijo de Dios, o estás preocupado más por lo que va a suceder. El Hijo de Dios, mientras esté ocupando en caminar en santidad, en que sea lleno del Espíritu Santo y vaya siendo lavado por la palabra de Dios, no por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo ya te lavó, se supone. Amén. La sangre de Cristo ya te perdonó, se supone, si eres hijo de Dios. Entonces, mi hermano, ahora lo que necesitas es más obediencia, más santidad, más del Espíritu Santo. Caminar en santidad. Ve desechando lo malo, huye de lo malo, pero que no sea con tus propias fuerzas. Que sea el Espíritu Santo de Dios el que va, ¿qué? Contigo. El Espíritu Santo de Dios, que estés seguro que el Espíritu Santo de Dios está contigo. ¿El Espíritu Santo de Dios nos muestra el camino? Sí, pero en cuanto tú llegas a Cristo, el Espíritu Santo de Dios es tu paracleto, es el que está contigo y es el que te lleva a toda verdad, a toda santidad, y te va a exhortar, te va a consolar, te va a animar, te va a reprender, pero dale gracias a Dios que tenemos un paracleto, tanto espiritual como literal, que nos está llevando por el camino correcto. Dejemos de ver al hombre, pongamos los ojos, la mirada en el consumador de la fe, en aquel que nos está guiando correctamente, porque Él quiere que lleguemos y que terminemos esta carrera conforme a la voluntad de Él. Dios ama a sus hijos, pero también los reprende, pero también los consuela y también los guía. Démosle gracias a Dios de verdad, porque Él ha sido bueno y bueno en gran manera. ¿Cómo pagaremos tanto amor, mis hermanos? Solamente dejando que su Espíritu Santo nos llene de ese amor que Él tiene para cada uno de sus hijos.